Hola, mi nombre es Julio Sánchez y bienvenidos a nuestra clase de doctrina bíblica. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es las escrituras, lo que hoy conocemos como la Biblia y cómo llegó hasta nosotros, como la tenemos y la entendemos hoy. Pues vamos a hablar acerca de lo que es la bibliología, que es parte de la teología sistemática, que habla acerca de los hechos esenciales de las escrituras. Y esos hechos esenciales se enmarcan en lo que es la canonicidad, la iluminación, la revelación, la inspiración, la irrenancia y la autoridad de la Biblia. Elementos importantes que hacen que la Biblia sea un libro extraordinario. Y dígame si no es un libro extraordinario cuando hay unos elementos que quisiera mencionar antes de entrar en algunos detalles. Por ejemplo, la Biblia se escribió en un lapso de 1500 años, del que escribió el libro de Génesis hasta el que escribió el libro de Apocalipsis. Hay 1500 años en todo esto. Se escribió en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Y fue escrita también en 3 idiomas, en el arameo, que es un hebreo antiguo, el hebreo y el griego. Y además de eso lo escribieron más de 40 personas de distintas actividades y distintas profesiones, desde reyes hasta un pescador como Pedro, ¿verdad? Y todo lo más interesante de todo esto es que hay una unidad relacional de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que se trata de presentar es el plan de Dios de salvación para la humanidad. Entonces hay una unidad increíble cuando hay personas que no se conocieron nunca y personas que jamás tenían una idea de lo que iba a ocurrir en un siguiente siglo. Así que es importante que hablemos de este libro extraordinario. Y vamos a comenzar con ese elemento que se llama la canonicidad. La canonicidad la entendemos como quizás el derecho que tiene un libro de ser incluido en el canon bíblico. Hay algunos requisitos que es importante conocerlos de cómo llegó a ser un libro canónico o aprobado. Uno tenía que ver con la autoridad, donde se afirma que lo escrito en ese libro viene de parte de las palabras exactas de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 20, en el capítulo 20, el versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces aquí lo que afirma es que estas palabras de Éxodo son de Dios, que vienen de Dios. Ese era uno de los requisitos para que sea determinado como un libro canónico. Lo otro son que fueran proféticos, que fueran escritos por profetas reconocidos por una comunidad, por ejemplo, por la comunidad hebrea. Y en el Nuevo Testamento, pues, escrito por un apóstol o por una persona que tenía una relación con un apóstol y que el apóstol haya en realidad estado de acuerdo con ese libro. Y también tenía que ver con el poder del libro. Un libro inspirado por Dios tiene el poder de producir cambios y transformación en una persona. Por ejemplo, en Isaías 55, del 10 al 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, la palabra tiene un efecto, ¿verdad? Tiene un efecto, tiene poder para transformar, y eso era importante para ser tomado como un libro canónico. Y lo último, que fueran aceptados y aprobados y fueron leídos y recibidos como libros inspirados por toda la comunidad cristiana de ese tiempo. En el caso del Viejo Testamento, por las comunidades hebreas, y en el caso del Nuevo Testamento, por la iglesia. Así que es importante que la canonicidad, pues, fueron los libros reconocidos, ¿verdad? No solamente por los apóstoles en el Nuevo Testamento, sino por el mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 24, del 38 al 39, dice: porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí hay 2 elementos importantes que Jesucristo estableció. Uno es que se refiere a un hecho histórico que sucedió, por ejemplo, en el libro de Génesis, y el otro donde dice que tiene que ver también con la venida del Hijo del Hombre, de un hecho histórico, profético,
que se va a dar en los últimos tiempos. Así que es importante que también el Señor Jesucristo reconoció el canon bíblico tal como lo conocemos hoy. Ese es un elemento importante entonces para que lo que hoy conocemos como los 66 libros de la Biblia. Otro punto que tiene que ver con las Escrituras es la iluminación. Y la iluminación significa alumbrar. En el ámbito teológico se refiere al ministerio del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para entender la Escritura y aceptarla como verdadera. Eso es importante para que nosotros podamos entender la Escritura, que la iluminación es ese elemento donde el Espíritu Santo juega un papel importante porque es el que capacita a cada creyente para que podamos entender la Escritura. Eso quiere decir que ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo puede entender la Biblia, no lo puede entender. En un pasaje en las Escrituras dice que para algunas personas la Biblia es locura, ¿verdad? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. En cambio, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, la podemos entender porque Dios nos provee la iluminación a través de su Espíritu Santo. Efesios 1 del 17 al 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que está diciendo Efesios es que el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y nos revela lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Igual en un pasaje en el libro de Juan, creo que es en el capítulo 14, donde habla que el Espíritu Santo dice, os guiará a toda verdad. Así que es importante ese elemento de la iluminación. Pero quiero enfatizar tres cosas en lo que es, o tres énfasis en lo que es la iluminación. Uno es la relación del creyente con Cristo, lo que estábamos hablando. Si un creyente no tiene a Cristo, entonces no puede venir y entender las Escrituras. La capacidad para entender y aceptar y aplicar las verdades de Dios, que es otra parte de la iluminación, el énfasis de la iluminación, es que si yo entiendo la palabra, la aplique en mi vida como una verdad de Dios. Y lo otro es el conocimiento profundo del significado de la Escritura, que muchas veces hay personas que tienen una capacidad increíble para entender la palabra y para aplicarla y para enseñarla. Me recuerda esto quizás en el libro de Esdras, que Esdras dice que había preparado su corazón para venir a entender la ley, aplicarla, ¿verdad? Y enseñarla. La otra parte de los hechos de la Escritura está relacionada con la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es el proceso mediante el cual Dios ha dado al hombre conocimiento acerca de Él y de sus obras y de su voluntad, que de otra manera no hubiera sido posible hacerlo, así como el contenido de ese conocimiento acerca de Dios. Y hay tres elementos importantes de la revelación. Uno es que Dios existe, otro es que Dios puede ser conocido y otro es que Dios se comunica con el hombre. Son tres hechos de la revelación, ¿verdad? Que es importante que ustedes y yo lo tengamos presente. Y hay dos categorías de la revelación. Una es la revelación general que nos permite Dios a través de toda la creación, por ejemplo, de su naturaleza, de la naturaleza misma. Cuando miramos la extensión del mar, cuando miramos las montañas, los cielos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que esa es la revelación de Dios. Yo creo que a veces nos ponemos un poco inquietos cuando la gente no ve eso. Ahora, nosotros lo miramos hoy, ¿verdad? Claro, porque ya conocemos al Señor, pero muchas veces no se mira eso cuando es increíble ver todo esto y no saber que es una creación. Entonces Dios se manifiesta por medio de esa revelación natural. Hay un salmo, el Salmo 19, del 1 al 6, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y hay bastantes elementos importantes acerca de la creación en estos versos que están aquí en Salmo 19 del 1 al 6. Lo otro es la revelación especial. Dios permitió que no solamente hubiera una revelación natural
y que la revelación natural en realidad no viene y abarca el carácter de lo que es Dios. Por eso es importante entonces que Dios se manifestó en una revelación especial por medio de las Sagradas Escrituras tal como la conocemos. Por ejemplo, fíjese que Dios se manifestó a los hombres, trabajó con hombres. En el caso de Abraham lo llamó, ¿verdad? Se presentó ante él y le dijo quién era él. Y además de eso, podemos ver en Hebreos, en el capítulo 12, del 1 al 2, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor, dice, una tan gran nube de testigos, podemos entender entonces que nos podemos despejar de todo el peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la primera parte de este pasaje es que dice que hubo una nube de testigos que atestiguaron, valga la redundancia, del efecto de la revelación especial de Dios. Y quizá lo más extraordinario de la revelación especial es la manifestación del Señor Jesucristo como Dios mismo acá en la tierra, que habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la mayor manifestación de la revelación especial de Dios a través del Señor Jesucristo. Otro elemento importante tiene que ver con la inspiración. ¿Qué significa la inspiración? Inspirado es dada por el aliento de Dios. Toda la escritura, dice el pasaje de 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Toda la escritura, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra fue originada en Dios y se refiere a la preservación de la revelación al contenido de Dios mismo en forma escrita, como lo conocemos como la Biblia, como resultado de la obra del Espíritu Santo de guiar y gobernar a los escritores de la Biblia humanos, ¿verdad? Sin menoscabo de la personalidad de cada uno de ellos. Es decir, Dios inspiró su palabra para que los escritores humanos pusieran lo que Dios quería que pusieran, sin perjudicar la personalidad de cada uno de los escritores. Él tomó en cuenta eso, pero no es como hoy en el mundo lo entendemos, ¿verdad? Que yo recuerdo en una ocasión cuando estábamos en el mundo de que la gente decía, si querías enamorar a alguna muchacha, pues tenías que inspirarte. ¿Y cómo se inspiraba? Tomándose unos tragos, ¿verdad? Y así se inspiraba. Pero no se trata de eso, sino que la inspiración es el hecho que el Espíritu Santo guió a los escritores para que escribieran el mensaje de Dios. Pero no es tanto también como un dictado, aunque algunas veces fue un dictado, pero no totalmente, sino que Dios usó la personalidad de cada uno de ellos. Sin embargo, también es importante hacer notar que no fue por causa de la personalidad que escribieron lo que ellos quisieron, sino que fueron guiados totalmente por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas y que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Y hay otro pasaje en 2 de Pedro 1, 19, 21, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a las cuales hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y más adelante dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es bien importante, ¿verdad? Que en la revelación, en la inspiración, fue el Espíritu Santo el que hizo el trabajo para que los escritores
humanos escribieran exactamente lo que Dios quería que escribieran. Hay una parte también de lo que hemos estado hablando que se llama inerrancia. Eso significa que la Biblia en el original dado por Dios es sin error. La inerrancia, claro, está limitada a los textos originales, ¿verdad? No a las copias, porque hoy en día tenemos aproximadamente como de 25,000 a 26,000 copias en todo el mundo de los originales. Pero acá de la inerrancia estamos hablando que la Biblia es sin error, aunque muchas veces la crítica en el mundo es que la Biblia tiene errores. Y posiblemente eso tiene relación con las copias, porque recuerden que las copias no son los mismos que el original en el sentido de que pudieron haber en algún momento tener alguna cosa que no esté en el original, pero los originales son sin error. Y eso trata la inerrancia, que Dios vino y hizo su palabra sin errores, porque es inspirada por Él mismo. Y como es la palabra de Dios, forzosamente tiene que ser sin error, porque Dios no se equivoca, ¿no es así? Entonces es importante esta parte, porque nos da la garantía que aun cuando hoy tenemos copias, podemos estar seguros que la Biblia no tiene errores, que le podemos encontrar un montón de cosas, pero no tiene errores, ¿verdad? En los originales, que por cierto se llamaban autógrafos en el pasado. Hay un verso que me gusta porque es interesante la perspectiva que tiene el Salmo 119, 160. Dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de todas las palabras de Dios es verdad. Y esto es importante con respecto de que la Biblia no tiene ningún error. La autoridad es lo último que vamos a estar viendo, y en la Biblia, como la palabra de Dios, es la autoridad suprema y final en cuanto a la fe, la conducta y la vida de todas las épocas para cada uno de los creyentes que hoy en día existen. No existe ninguna otra cosa que tenga la autoridad o que suplante la autoridad de la Escritura. No son las experiencias emocionales, no son los sueños, no es nada que vaya a sustituir la autoridad de la Escritura. La Escritura, por cierto, es autoritativa, porque cada elemento que en ella hay tiene autoridad, que nos garantiza que sí es efectiva, eficaz y veraz. Hay un pasaje en Deuteronomio 4, del 1 al 2, que dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos que Jehová vuestro Dios os ha ordenado. Entonces dice, para que ejecutéis y viváis, y me gusta eso, porque es para ponerle en práctica, para que entonces cuando vos la pones en práctica, te vas a dar cuenta que tiene la autoridad para decirte lo que ella te dice. Y por último, 2 de Timoteo 2:15, cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es importante entonces que nosotros, que de alguna manera enseñamos esto, tiene que contar con la autoridad de las Escrituras. Esperamos pues que hayan ustedes aprendido un poco más acerca de lo que hoy conocemos como la Biblia, como las Sagradas Escrituras, y que solas las Escrituras es nuestra autoridad para vivir una conducta o una manera de vivir como Dios quiere. Que el Señor les bendiga.